¿Qué le dirías a una persona que dice que vuestro profeta plagió del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y creó el Corán? ¿La Sharia es realmente lo que la mayoría de la gente piensa? Si no es así, entonces, ¿qué es la Sharia? Porque realmente no quería convertirme en musulmán, realmente no quería. Incluso después de ver todos los argumentos, todos los hechos, seguía sin querer hacerme musulmán. Pero al final, acabé haciéndome musulmán. Cuando veo el cristianismo, siempre lo veo como un libro con mucha verdad, pero no toda la verdad. Algunas personas me preguntan, ¿por qué dejaste el equipo de Jesús? Y les dije, bueno, yo no dejé el equipo de Jesús. Jesús también está en nuestro equipo. As-salamu alaykum, hermano Joram. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Nuestra primera entrevista contigo tuvo un gran impacto viral, con más de 4 millones de visitas ya. ¿Esperabas tanto interés o te sorprendió? Sí, me sorprendió. No esperaba que se hiciera viral y 4 millones de vistas es por supuesto mucho, así que eso. Pero alhamdulillah es algo bueno, creo, porque tal vez ayudó a difundir el mensaje, a explicar un poco por qué me convertí y sobre todo el poder explicar lo que es el Islam de una manera muy básica, porque por supuesto no soy un erudito. Pero tal vez ayudó. ¿Puedes compartir con nosotros algunos de los comentarios que recibiste, positivos o negativos? ¿Y cuál fue el comentario más interesante para ti? Bueno, hubo como una docena de personas que dijeron, bueno, esto era para mí, esto fue el último empujón, así que se llevaron a Shahada. Sí, por lo tanto hay algunas personas que se hicieron musulmanas, y no a causa de nuestra entrevista solamente, por supuesto, pero ayudó porque literalmente dijeron que ese era el último empujón, así que sí, creo que es algo extraordinario. Y por supuesto, hubo algo de comentarios negativos también, pero eso es normal, creo. Sin embargo, la respuesta más notable vino de una persona que era budista. Era muy gracioso y me lo contó así. Bueno, nunca me interesé por la religión. Dijo, soy budista y mirando los conceptos centrales del budismo, por supuesto, en cierto modo, es ateo. Porque el objetivo, por así decirlo, del budismo es ir al nirvana y eso significa que desapareces en cierto modo. Y él lo llamó como ateísmo espiritual. Y por supuesto, eso es lo que dijo. Pero dijo, esa fue la primera vez que pensé, bueno, quizás haya algo más. Quizás haya un creador. Y eso fue, y estaba investigando, y es una de las personas que tomó Shahada al final. Así que fue muy divertido escucharlo en el contexto holandés, muy agnóstico, muy secular. Tiene, digamos, un trasfondo histórico cristiano, y luego hay un budista en Holanda que se convierte en musulmán. Ahora permíteme hacer algunas preguntas que con frecuencia hacen los incrédulos. ¿Qué le dirías a una persona que dice que vuestro profeta plagió del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y creó el Corán? No, eso es realmente imposible. Por supuesto, también investigué ese argumento, especialmente cuando yo era como un crítico del Islam. Pero cuando miras el Corán y la forma en la que está construido, es casi imposible para alguien, especialmente cuando no tiene ordenador, para asegurarte de que hay como unidad en ello. Y hay mucha unidad, lo crea la gente o no, incluso hay gente muy escéptica de la tradición occidental, incluso de la tradición oriental, y no estoy hablando de países musulmanes. Dicen que es un libro extraordinario para alguien que no tenía ordenador, que era analfabeto en cierto modo. Es imposible crear algo así. Si lo hizo, es un milagro en sí mismo. Pero cuando se trata de gente que dice que copió cosas así, bueno, el Nuevo Testamento, por ejemplo, aún no existía. No existía el Nuevo Testamento, no estaba traducido al árabe, y si realmente era analfabeto, ¿cómo podía saberlo? Y si había quizás 2 o 3 personas contándole algunas historias sobre el cristianismo, hay tantas cosas teológicas profundas en el Corán relacionadas con el cristianismo. Eso es imposible porque, de nuevo, no había Nuevo Testamento entonces, así que no pudo copiarlo en absoluto. Era imposible. Siempre veo como, cuando miro al cristianismo, siempre lo veo como un libro con mucha verdad. Pero no la verdad completa. Así que cuando miro, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán y los pongo al lado es como un puzzle. Entonces, donde me pierdo algunas cosas y las cosas están un poco cambiadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y cuando llegó el Islam con el Corán, corrigió las 2 primeras revelaciones, por así decirlo. Así que completó mi religión y por supuesto está en el propio Corán. Hoy he completado tu religión. Pero también cuando lo miras desde una perspectiva teológica, incluso desde el cristianismo, como ex cristiano por supuesto, creo que cuenta, así que es verdad. Y la parte de Jesús, Isa, alayhi salam, está por supuesto en el cristianismo como una persona muy íntima. Es casi la figura central, pero no está ausente en el Islam, porque algunas personas me preguntan, ¿por qué dejaste el equipo de Jesús? En realidad era una pregunta.
Y les dije, bueno, yo no me fui del equipo de Jesús. Jesús está en nuestro equipo también. Pero para muchos cristianos es muy difícil aceptar que después de Jesús hubo alguien más. Y si la gente lo acepta, entonces es muy fácil para ellos convertirse en musulmanes. También se preguntan por la Sharia. En general solo piensan en algunos castigos realmente difíciles, como los que ven en los medios de comunicación. ¿La Sharia es realmente lo que la mayoría de la gente piensa? Si no es así, entonces, ¿qué es la Sharia? Bueno, por supuesto, no soy un erudito, pero lo que sé, cuando leí y aprendí sobre la Sharia, ellos dicen, bueno, es una doctrina de deberes religiosos y es muy amplio. Tiene que ver con la ropa, tiene que ver con la comida, tiene que ver con rezar, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con todo. Y por supuesto hay una pequeña parte que tiene que ver con la justicia penal también. Pero en Occidente tiene que ver con la propaganda desde hace mucho tiempo, como hablamos de ello en los siglos XVI y XVII. Pero hasta el día de hoy la gente dice la Sharia es esto, aquello. No, eso no es la Sharia, es una parte muy, muy pequeña de la Sharia. Pero eso es porque el Islam es un concepto holístico, así que no habla solo del camino del corazón. Es una religión práctica, realmente se ajusta a la vida aquí en la tierra, en la dunya. Así que lo que significa es que tenemos que hablar de todos estos aspectos, todos estos segmentos de la dunya también, y la justicia penal forma parte de ello. Y mucha gente en Occidente me dice a menudo, bueno, en realidad no castigan a la gente. Aquí hay gente que cometió violaciones, por ejemplo, solo les cae 1 año de cárcel. 1 año. Y puedo imaginar como padre, si mi hija fuera violada, no quiero que este tipo sea castigado ni 1 año, quiero un castigo severo, un castigo real. Y cuando miro otros sistemas, por supuesto, hay castigos más fuertes, pero la Sharia no va de eso y de nuevo tienes este concepto de shubuhat, creo. Es decir, antes de que alguien sea realmente castigado de esa manera, hay muchos factores, muchas restricciones que es casi imposible que un inocente llegue a castigarse. Así que la mayoría de las veces es solo para asegurarse de que la gente entienda que esto es algo muy ofensivo, lo que estás a punto de hacer o lo que hiciste. Pero en Occidente no lo ven así porque no quieren ver el Islam por lo que es la mayoría de las veces, especialmente la gente que conoce el Islam en profundidad, pero que realmente no quieren ser musulmanes. Así que toman estos argumentos y los retuercen un poco y los convierten en algo que parezca muy aterrador y cosas así. Pero cuando miras al Imperio Otomano, por ejemplo, o la apostasía, porque eso es algo que mucha gente habla, cuando eres un apóstata te matan, etc. Cuando comparas eso, por ejemplo, en América, antes de convertirse en los Estados Unidos, ha habido mucha gente que fue asesinada allí porque abandonaron su religión, porque la iglesia o el Estado dijeron no eres un verdadero cristiano o estamos dudando de ello. Mira la Inquisición en Europa. Mataron a tanta gente, miles y miles de personas. Y cuando comparas esto, por ejemplo, con el Imperio Otomano, en los últimos 400 años del Imperio Otomano, solo 3 personas fueron castigadas de esa manera. 3. Y cuando comparas eso con Occidente, donde miles y miles, pero aún así la idea es que el Islam da miedo. Y en él matan a todo el mundo y el oeste es dulce y agradable. No, eso no es de verdad, eso no es real, no es histórico. Pero eso tiene que ver con la propaganda, así que no obstante, ese es otro tema, creo. También preguntan, ¿por qué necesitamos leyes de Dios para ser gobernados con justicia? ¿No podemos encontrar lo que es justo y lo que está mal por nosotros mismos? Salam aleikum, hermanos y hermanas. Vimos que el 80% de nuestra audiencia, incluyendo la de este video, no están suscritos a nuestro canal. Como ustedes saben, somos una organización sin ánimo de lucro y la publicidad está desactivada en nuestros videos. Así que la única razón por la que pedimos esto es para difundir la verdad. Puede parecer un acto pequeño, pero inshallah puede ser un medio de orientación para muchas personas. Ahora hagamos clic en el botón de suscripción y caminemos juntos hacia la eternidad. También preguntan, ¿por qué necesitamos leyes de Dios para ser gobernados con justicia? ¿No podemos encontrar lo que es justo y lo que está mal por nosotros mismos? Sí, es casi una pregunta filosófica. No creo que la gente pueda hacer eso, porque las personas tienden a cambiar con frecuencia. Y cuando miras la historia, y por supuesto soy un tipo occidental, y yo vivo en el oeste, cuando miro la historia del oeste, los tiempos en que la gente pensaba que podía prescindir de una deidad sin Dios, Alá, eso no terminó muy bien. Cuando miras, por ejemplo, la DDR, Alemania del Este, o cuando miras la Unión Soviética, por ejemplo, Rusia, tenían el comunismo, y en el comunismo la religión del Estado era el ateísmo.
Y ha habido muchos ulama que fueron asesinados allí por el hecho de ser musulmanes. Y la creencia en un solo Dios fueron asesinados, masacrados de una manera horrible. Pero también monjes cristianos. Hubo mucha gente realmente asesinada. Así que la gente dice, bueno, la religión siempre causa violencia. Bueno, miren a la Unión Soviética. No eran explícitamente religiosos y cometieron crímenes horribles. Más de 20 millones de su propio pueblo fueron asesinados. Por no hablar de los otros pueblos, incluso en Albania, y solía ser un país musulmán, por supuesto, pero cuando estaba bajo el régimen comunista de Enver Hoxha, se mató a mucha gente. En China, Corea del Norte, hay tantos contextos. Y claro, a veces las cosas cambian, afortunadamente. Pero cuando nos fijamos en la idea de que la gente se gobierne a sí misma sin la guía de Dios, eso no acaba bien. Bueno, incluso si nos fijamos en la Segunda Guerra Mundial, cuando miras a la Alemania nazi desde 1939 hasta 1945, ese país gobernó prácticamente el continente europeo. Pero hubo mucha gente asesinada. Hubo incluso discapacitados que fueron masacrados de las formas más horribles posibles. Y crearon sus reglas. Bueno, eso no acabó muy bien para esa gente. Así que creo que la única seguridad para la humanidad es guiarse por el camino correcto para que podamos vivir en paz entre nosotros. Es la guía de Alá, de Dios. Muchos no musulmanes en Occidente piensan que el Islam restringe la libertad, porque sabemos que son conocidos por y están orgullosos de un estilo de vida libre. ¿Crees que esto puede traer felicidad a la humanidad? Bueno, creo que el Islam es libertad. Porque nadie es completamente libre, siempre eres esclavo de algo. Esclavo de tu dinero, esclavo de las mujeres, o esclavo de la buena ropa, o esclavo de lo que sea. Entonces, al menos sé esclavo de la verdad. Entonces, el concepto de la verdadera libertad, ¿qué es la libertad? El hecho de que puedes estar borracho, o que puedes consumir drogas, o que puedes cometer zina, o lo que sea. Eso no es verdadera libertad. Al final no acabarás siendo feliz. Así que, y eso es lo que pasa con los niños pequeños. Si le pregunto a mi hija qué quieres comer, responde caramelos. Si le diera caramelos todo el día, ella estaría enferma. Y al final, quizás muera, porque no recibe vitaminas, no tiene verduras normales, o proteínas, o lo que sea. Así que el hecho de que parezca divertido no significa que sea divertido. Y no significa que vaya a ayudarte a largo plazo. Así que creo que si eres musulmán, pues solo intenta practicar el Islam. Y sé que hay mucha gente que dice, cuando eres musulmán no puedes hacer esto o aquello. Puedes hacer casi todo, excepto algunas cosas. Y las cosas que no puedes hacer tienen que ver con tu bienestar. Dicen, no bebas alcohol, no consumes drogas, no hagas eso. Y tiene una razón, no es para intimidarte o hacerte sentir mal. No, es para ayudarte, para asegurar de que seas una persona feliz. Si eres un musulmán o incluso si no eres musulmán. Si consumes drogas constantemente o consumes otras cosas como alcohol o solo salir, cosas, discotecas, lo que sea. La mayoría de estas personas terminan miserables si están solos. Porque al final buscan a un hombre o a una mujer y quieren tener hijos, quieren casarse. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Pero todas estas cosas no te van a ayudar. Crear relaciones sostenibles donde la felicidad sea el punto central de atención, porque al final creo que queremos ser lo que llaman el pueblo de Saada, ¿verdad? Quieres ser feliz, quieres estar cerca del Creador. La única manera que te llevará a ese punto es el Islam, así que sí, creo que la gente tiene que reconsiderar lo que es la verdadera libertad. El hecho de que haya tantas estrellas del pop en la historia, que fueron muy ricas, tenían muchos hombres hermosos o mujeres hermosas, y consumían drogas, consumían alcohol, mucha de esa gente se suicidó. Y eso no es porque todas estas cosas les hacían felices, sino seguirían aquí, y por supuesto, eso no cuenta para todos. Pero esas personas lo tienen todo en extremo. Y eso es lo que mucha gente piensa. Si tengo extrema libertad, haré esto. No, no lo harás. Y si lo haces, no acabarás como quieres. Así que el Islam es un sistema equilibrado y te permite hacer casi todo, excepto las cosas que te harán miserable al final. Así que sigue las instrucciones, por así decirlo, y te harás una persona más feliz, y esta instrucción se llama Islam. Tengo una última petición. Más de 4 millones de personas vieron tu primer vídeo con nosotros en YouTube, y casi el mismo número te vieron en Instagram. Entre esas personas, tal vez miles de ellas eran no musulmanes. Quiero que mires directamente a la cámara y les dirijas unas palabras. Pueden tener algunas dudas sobre abrazar el Islam. ¿Qué te gustaría decirles?
Brevemente, por favor, ¿por qué el Islam? ¿Por qué no deben dudar, mirando directamente a la cámara? Para todas las personas que aún no son musulmanas, que están dudando si son agnósticos o ateos o cristianos o budistas o hindús o lo que sea, no importa. Deseo para todas estas personas, para ti también que estás en casa, por supuesto, Islam, y no porque piense que eres una mala persona o lo que sea, y creo que eso va en referencia a la mayoría de los musulmanes. No es que los musulmanes piensen que eres una mala persona si quieren transmitirte el Islam, pero solo, como dije durante la entrevista, el Islam realmente me dio paz en el corazón y en la mente. Y mucha gente piensa, bueno, es muy difícil hacerse musulmán, tengo que rezar 5 veces, no puedo hacer esto o aquello. Sé por experiencia que no es tan difícil. Al final me hizo más feliz, y si realmente te dedicas, y si realmente sigues la verdad, y si esto es realmente lo que crees, las cosas van a ser muy fáciles. Así que sugeriría y aconsejaría a la gente que estudie el Islam, estudiarlo objetivamente. No mires lo que hacen los musulmanes, mira lo que el Maestro Supremo Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, hizo, y que él, en cierto modo, te convenza de la verdad del Islam. Entonces, ¿cómo conquistará el Islam los corazones de la gente en el mundo? ¿Cuál crees que es la manera de conseguirlo? Creo que es la verdad. No creo que tengamos que hacer tanto. Lo único que tenemos que hacer es transmitir el mensaje. Y siempre pienso, y eso es lo que hacemos aquí también en nuestro museo. Y al final, porque es la verdad que atrae a la gente. Si algo es verdad, te sientes atraído por esa verdad. Eso es lo que me pasó a mí también, porque realmente no quería convertirme en musulmán. De verdad no quería. Incluso después de ver todos los argumentos, todos los hechos, seguía sin querer hacerme musulmán. Pero al final, acabé haciéndome musulmán. ¿Por qué no querías? Era como dije al principio, después de recoger el Corán y cuando se cayó del armario y decía en Sura 22, esto es Ayat 46, y dice, no son los ojos los que están ciegos, sino los corazones. Y ese era realmente mi problema, y creo que eso es un problema para mucha gente en Occidente, porque no es un problema de los ojos, puedes ver los argumentos, si realmente quieres ver los argumentos, si quieres ver los hechos, búscalos. Están ahí, delante de ti, así que no le pasa nada a tus ojos. No estás ciego, pero no quieres. Y eso es otra cosa, es un problema del corazón y puede ser porque no quieres aceptar el hecho de que hay un creador o simplemente no quieres ser musulmán o lo que sea, podrían ser muchos argumentos. Pero no es un problema de la mente, no lo es. Racionalmente, el Islam es muy fácil. Es más, ¿estás realmente abierto para la verdad? ¿Estás realmente abierto para recibir el mensaje? Así que ese es un problema del corazón. Hoy en día la gente piensa que los musulmanes están derrotados y abandonados. Si el Islam es la verdad, ¿por qué es así? Si ves el Islam, por ejemplo, como el sol, que está ahí arriba brillando, siendo hermoso, no puedes tocarlo, es intocable. Y si como musulmanes vivimos en un sótano y podemos decir, ¿dónde está el Islam? ¿Dónde está el Islam? No podemos ver el Islam, es porque estamos en el sótano. Deberíamos salir del sótano, caminar hacia el jardín, mirar hacia arriba y entonces vemos el Islam. Y lo mismo ocurre con los demás pueblos si es un día nublado porque tienen esta percepción nublada. No ven, no significa que no exista el Islam. El creador está ahí. El Islam está ahí arriba, es intocable. No importa lo que digas o hagas. Sigue ahí, así que el Islam nunca ha sido derrotado. Sigue ahí. Y los musulmanes no siempre viven como musulmanes. Esa es nuestra responsabilidad. Creo que si viviéramos como musulmanes, seguiríamos estando en la cima porque al final vosotros los turcos fuiste una vez, por supuesto, como la nación gobernante del mundo. Enseñaste a mucha gente, difundiste la verdad, pero al final la gente empieza a discutir, dejaron de ser verdaderos musulmanes en cierto modo. Y claro, así es como funciona el mundo. Entonces viene alguien más. Y por eso depende de nosotros mismos. Si no vemos el Islam por lo que es y no actuamos en consecuencia, entonces no podemos quejarnos. Pero eso es responsabilidad nuestra, porque yo nunca vi, ni siquiera cuando estaba un político muy antimusulmán, nunca he visto el Islam como algo de lo que compadecerse. Entonces lo veía como un peligro, pero aún así lo respetaba en cierto modo por el hecho de que lo veía como un peligro. Sin embargo, hoy en día lo veo como la verdad, la última verdad. Y es lo más hermoso, así que no tienes que irte o alejarte a causa del Islam. No, siéntete orgulloso. Actúa en consecuencia. Sé un verdadero musulmán. Si realmente crees en un más allá y realmente crees en un creador, entonces querrás hacer todo por esta religión. En el sentido más positivo, por supuesto. Así que eso es lo que deberíamos hacer. Y si hacemos eso, resucitarás. Sabemos que la islamofobia está aumentando en el mundo. ¿Cómo crees que podemos afrontar este problema?
Bueno, creo que hay dos maneras. Una es simplemente vivir como musulmán. Mostrar buen akhlaq en cierto modo. Y porque la mayoría de la gente al principio, en los viejos tiempos, por así decirlo, estaban tan impresionados por lo que veían. Cuando miras, por ejemplo, a Indonesia, ahí llegaron los comerciantes musulmanes y nunca hablaron sobre el Islam de ninguna manera específica, pero otras personas se hicieron musulmanes, etc. Porque solo estaban siendo musulmanes, estaban comerciando y la gente de allí aún eran hindúes por aquel entonces. Dijeron, vaya, ¿qué es esto? Tienen este hermoso concepto, su creencia en Dios, etc. Son limpios, son muy honestos. Es algo hermoso. Y querían tener esto también, y por eso se hicieron musulmanes. Así que no hubo una predicación estricta ni nada parecido, solo miraban el akhlaq de aquellos primeros musulmanes que estaban visitando Indonesia para comerciar. Y sigo pensando que es la mejor manera. Si la gente ve todas estas cosas horribles en la televisión y se asustan o son ignorantes o lo que sea, y ven el buen akhlaq de los musulmanes, ellos dirán, hey, lo que veo en la tele no es la realidad. Cuando miro a los musulmanes, veo lo que es el Islam en realidad, y mucha gente no lee el Corán. No leen los hadices, te leen a ti y me leen a mí. Así que seamos un libro abierto y el mejor libro que jamás hayan leído. Creo que eso es muy importante y, por supuesto, la otra parte es la educación. Enseñar a la gente, si está interesada y quieren saber más, entonces debe haber, por supuesto, buenas personas que les muestren lo que es el Islam para explicar los conceptos básicos y lo que es el Islam. Así que creo que hay dos maneras. Algunos musulmanes dicen, soy alguien que va de casa al trabajo y del trabajo a casa, o soy estudiante, y preguntan, ¿cómo puedo hablar del Islam a mi círculo? ¿Crees que ellos también pueden difundir este mensaje? Sí, por supuesto que todos los musulmanes deberían en cierto modo invitar a la gente al Islam, e incluso si la gente ya es musulmana, pueden aumentar el imán de los demás. Así que creo que tenéis que reforzaros mutuamente un poco, porque es un mundo duro en el que vivimos y no siempre es divertido. Hay mucha tristeza y hay mucha pena, pero tenemos nuestro consuelo en el Islam, por supuesto. Así que si eres capaz de consolar a la gente y fortalecer a la gente e impulsar su imán, eso también da satisfacción. Porque si tengo un trabajo muy aburrido, por ejemplo, tengo que sellar todo el día, pero tengo un colega que no es musulmán, pero tiene algunas preguntas, puedes hablar y entonces es muy satisfactorio. Así que el hecho de que estés allí en ese momento específico, hora específica, tiene una razón, porque nadie está aquí sin una razón. Así que mientras te des cuenta de que tienes una función en este mundo, estás colocado aquí con la gracia de Alá para hacer algo, pues haz algo, y haz algo por la religión. Hermano Joram, muchas gracias por esta hermosa entrevista de nuevo y rezo para que sirvas esta UMA hasta tu último aliento. Igualmente. Por segunda vez, nos esforzamos mucho para hacerte sudar, pero no pudimos. Tal vez sea porque eres político. Hace frío. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti también. Fue un honor de nuevo estar en el programa y creo que estás haciendo un gran trabajo. Inshallah ayudarás a difundir el verdadero mensaje del Islam y mostrarlo a toda esta gente, todos estos diferentes tipos de musulmanes. Negros, blancos, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, etc. Así que creo que es una gran cosa lo que haces. Siéntete bendecido.